de ir al cine no solo es sentarte y ver una película, realmente sí es como que ese momento que le llamo el threshold moment en el que dejas tu vida atrás y entras a este templo y te pones en ese mindset de vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué fantasías me encuentro. Pues siento que ahora es el momento de las mujeres, entonces hay que darles esa misma atención. Hay que mandar fotógrafos a hacer behind the scenes de los sets de estas mujeres, hay que mandar fotógrafos a retratarlas. El síndrome del impostor nos acecha a todos, nadie se salva, nadie se salva. Vamos a dar inicio a este gran conversatorio. La verdad es que este mes estuvo muy bonito porque tuvimos dos conversatorios y sin duda este también será extraordinario. Es una invitada muy, muy especial, pero antes de dar pie al conversatorio es importante saber que esta reunión se está grabando, se está retransmitiendo en YouTube. Y pues para no ser totalmente desconocida me voy a presentar para que no sea como la tipa de cabello corto que está hablando. Mi nombre es Nina, yo soy una de las cofundadoras y una de las creadoras del concepto de Filminist. Tengo el honor de ser la maestra de ceremonias de este conversatorio de la mano también de mi queridísima Deyanira. Y bueno, ¿qué es Filminist? Si nunca has escuchado qué es Filminist o no conoces nuestro proyecto, básicamente somos un festival anual que pretende visibilizar, reconocer y conectar a las mujeres de la industria cinematográfica en todas partes del mundo, en todos sus roles alrededor de la industria cinematográfica, que cada vez vamos conociendo que son más y más y más. Y hoy justamente este conversatorio nos demuestra la riqueza que hay en esta industria y todas las áreas tan maravillosas y apasionantes que hay como el área gráfica, que ya llegaremos a eso. Y bueno, independientemente del festival, todos los meses tenemos ciertas dinámicas y estas dinámicas, mi Deyanira es la que siempre nos explica y nos enriquece de qué van estas dinámicas que se llaman conversatorios. Así que te cedo los micrófonos, mi Deya, para que nos cuentes qué son los conversatorios, platiques quién es Andrea y empezamos. Hola, bueno, gracias Nina. Yo creo que, bueno, más que dinámicas es un proyecto paralelo que genera, bueno, que ideamos con con la motivación de generar comunidad entre todas las mujeres y todas las personas que forman parte de la industria en México, en Latinoamérica y ahora también en Estados Unidos. Gracias Andrea, que es nuestra invitada de este segundo conversatorio del mes de julio. Nos estamos, digamos, reponiendo en cuanto a los conversatorios porque el mes pasado pues no tuvimos conversatorios y este mes nos hemos lucido y agradecemos mucho a nuestras invitadas por el tiempo y por la disposición. Andrea, bueno, pues yo estoy muy, muy emocionada y sobre todo muy interesada porque es un tema que no habíamos tocado en los conversatorios y que creo que genera muchísimo valor y es una de las principales, pues es el primer, digamos, call to action para que una persona se interese o no en la película, no es como en los libros, ¿no? Que ves el libro y muchas veces compras el libro por la portada o por el título y yo creo que tú tienes pues el privilegio de trabajar en un área que es maravillosa, que es toda la parte de la identidad visual y del diseño. Y voy a dejar hasta aquí mi comentario para que Nina nos presente un poco de todo lo que tú has hecho y bueno, de lo increíble que es el proyecto en el que estás colaborando ahorita. Así es, y esta semblanza me voy a dar el permiso de leerla para no equivocarme, pero de hecho tú nos vas a tener que platicar un poquito más a fondo quién eres, porque nadie sabe más quién eres que tú, ¿verdad? Nosotras tenemos el gusto de presentar a Andrea Macías Jiménez. Ella es diseñadora, es fotógrafa súper talentosa en los dos rubros. Ella es la lead designer de la American Cinematheque, que es uno de los puntos de exhibición de cine independientes más reconocidos de Los Ángeles. Ella se encarga del diseño gráfico de la organización, lo cual consiste en crear piezas como pósters, como on-screen slides, como film program booklets, mercancía para premiers, festivales, series de cine. Y también se ha encargado de tomar retratos de cineastas, actores y celebrities, como bien lo menciona, que visitan exactamente el American Cinematheque y ha fotografiado nada más y nada menos que a celebridades o a personas como Guillermo del Toro, como a Willem Dafoe, que esa foto está maravillosa, ya la estuve viendo la otra vez, creo que es de las que mejor representa su personalidad. Gary Oldman, Greta Gerwig, Gustavo Dudamel, Nicholas Winding y Alejandro Jodorowsky y muchísimas, muchísimas más.
Su trayectoria con el Cinematheque empezó cuando se mudó a Los Ángeles, después de graduarse de la Universidad de Texas en Austin, con un bachelor's en radio, televisión y obviamente cine. Entonces, sin más, mi queridísima Andrea, te cedemos los micrófonos a ti. Nos gustaría que te presentaras. Esto, cuando son más invitadas, lo hacemos como que lo resuman en un minuto, pero tu ejercicio va a ser más lento, ¿no? Ok, Siempre decimos, imagínate que vienes en un elevador y tienes que hacer un tipo elevator pitch ok. con nosotras, en el Ujú. que tú te presentes, pero en vez de que te presentes en un minuto de quién es Andrea y qué hace Andrea, tienes 3 minutos porque este elevador va muy lento o el edificio está muy alto, cualquiera de Me las dos. encanta. Me Entonces, encanta, me encanta. adelante, Andrea, platícanos un poquito de ti para ya con eso iniciar y dar pie al resto de las preguntas. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por recibirme. Estoy súper emocionada de platicar con todos ustedes. Me encanta lo que hacen en Filminist. Y yo me presentaría en estos 3 minutos como una diseñadora gráfica que trabaja para una compañía de cine que se encarga de conectar al cine y a los cineastas con la gente que más los adora, con los fans, con los estudiantes, incluso con gente que tal vez no estudia el cine y no lo practica, pero lo vive, lo respira. Es una rutina que tiene cada semana, es algo que los inspira, que los hace soñar. Yo soy la que crea materiales gráficos para todo tipo de series, premieres, specialty programming, lo que ustedes quieran. Y eso se me hace una parte del mundo del cine muy interesante porque le llamo el threshold moment. Siento que el momento en el que ves un póster de cine o en el que entras a un teatro, a una sala de cine, como que dejas el mundo real atrás y entras a este lugar en donde en el lobby hay imágenes, hay cierto tipo de iluminación, es como que un mundo místico y pues es algo que disfruto mucho contribuir a ese tipo de experiencia visual. Y como fotógrafa me llama la atención. ¿Cómo ha sido tu trayectoria como fotógrafa? Porque eso es en el área gráfica de diseño, pero ¿y en fotografía? Ajá. En la fotografía, mi trayectoria fue que desde pequeña estaba obsesionada con los retratos de Annie Leibovitz, como sé que hay cientos y miles de personas que es una diosa para nosotros. Y yo creo que su fotografía me gustaba tanto porque era esencialmente otro tipo de cine para mí. O sea, su estilo se me hace súper cinemático. Obviamente retrató y retrata aún a muchos de los cineastas que todos conocemos y admiramos, actores, todo, o sea, gente en cada ámbito del cine, ¿no? No solo actores, pero screenwriters, directores, editores. Entonces, realmente mi trayectoria empezó con enamorarme de ella y de su trabajo y a través de aprender más sobre su fotografía también aprendí más sobre el cine. Entonces, cuando empecé a trabajar para el Cinematheque fue la oportunidad perfecta porque estaba trabajando con una empresa en el que diario, de jueves a domingo, teníamos a todos estos luminaries del cine de todo el mundo que pasaban por nuestras puertas y yo decía, esto es un momento tan especial que se tiene que retratar, lo tenemos que cementar en una imagen fuerte, en un portrait que tiene mucha actitud, que tiene mucho de ese feeling que te da ver una imagen como muy cinemática. Entonces así es como se dio la cosa, que pues como que se mezclaron mis mundos del cine y de la fotografía, como era lo que siempre admiraba yo sobre las fotografías de la Annie Leibovitz. No, pues, gran ejemplo, gran ejemplo y Sí. gran respuesta. La verdad es que sí tienes un estilo increíble. Deyanira y yo hace un par de días estábamos viendo y yo le decía, no, es que sí, sí sabe lo que hace. O sea, definitivamente sí sabes lo que hace. Sabe Gracias. retratar muy bien la esencia de las personas. Digo, lo sabemos porque hay celebridades en tu perfil. ¿Cómo se llama tu perfil de fotografía? Social, Social Factory LA. para que te sigan, Social Factory LA, seguramente van a haber personas ahí que digan, ah, yo sé quién es esta persona, o no me sé el nombre, pero sé dónde sale, y de verdad tienes una capacidad de retratar su esencia maravillosa. Pero ahorita platicaremos más de eso. Muchas gracias. Mi queridísima Andrea, ¿cómo y cuál fue tu primera experiencia con el cine como para que dijeras, yo me quiero meter a este rubro en el área que sea gráfica, fotográfica y demás, pero cómo y cuál fue tu experiencia que te llamó? Ahorita ya nos platicaste un poco en el área de la fotografía, pero ¿tuviste algún punto en específico que dijeras, definitivamente esto es lo mío? Se me hace una pregunta excelente. No me acuerdo del momento específico cuando fue en el momento en que me enamoré del cine, pero me acuerdo que desde pequeña
el ir al cine en familia era obligado. O sea, yo tengo tantos recuerdos de mi infancia en el que íbamos mi mamá, mi papá, mis tres hermanos y yo al cine cada fin de semana. Y esta rutinita, o sea, era como, para mí era como una experiencia religiosa porque tenía una rutina. O sea, nos metíamos todos al coche, íbamos a comer algo rico, nos subíamos, te comprabas tu bolsita de gomitas o palomitas, que era como la cosa más preciada, te metías al cine. Y esto era una época en la que realmente no había redes no había estas redes sociales, entonces ibas al cine sin saber qué iba a pasar, o sea, de verdad, o sea, te sentabas en esa butaca, se apagaban las luces y lo único que sabías era tal vez el título de la película y el póster, pero no habías visto reviews, no habías visto spoilers, o sea, realmente una experiencia súper única y me encantaba ese momento en el que de repente comenzaba algo y te perdías en una historia que ni siquiera sabías que te iba a pasar eso esa tarde. Entonces, de eso tengo muchos recuerdos. Siento que los mexicanos somos súper cineros. Mi familia es muy visual, o sea, mi familia nos fascina el arte, el cine, viajar, o sea, como que siempre se nos inculcó el apreciar una buena historia, el apreciar una buena imagen, y desde ahí nació todo, de esa rutina de ir al cine con mi familia, y después te digo como que se mezcló con esta cuestión visual de la fotografía, que era un mundo perfecto, una mezcla entre el cine y la fotografía, y de ahí como que realmente me obsesioné de manera técnica, ¿no? De cómo haces una película, cómo creas una imagen cinemática. Eso fue la rutina. Y después obviamente me metí a la universidad para estudiar producción de cine y pues de ahí ya siguió todo. Oye, y esto no venía planeado, pero quiero saber tu opinión sobre esto, porque bien dicen que si bien se ha democratizado el arte, se ha democratizado la riqueza en el planeta, ¿no? Idealmente con estas aplicaciones y con el tema del streaming y con el tema de Netflix, Amazon Prime, Movie, Ujú. todas estas opciones que hay desde hace bastantes años. Sí. ¿Tú crees que ha cambiado la experiencia cinematográfica y ha afectado, em, no el consumo, porque yo creo que ahora el consumo ha aumentado radicalmente, seguramente, de todo tipo de cine, pero tú crees que que ha cambiado esta cultura de respetar la película, respetar la sala de cine Sí. por la inmediatez de del streaming? O sea, ¿tú sí crees que se ha visto afectada más que beneficiada? Yo creo que afectada en cuestión de, para mí la experiencia de ir al cine no solo es sentarte y ver una película, realmente sí es como que ese momento que le llamo el threshold moment en el que dejas tu vida atrás y entras a este templo y te pones en ese mindset de vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué fantasías me encuentro. Y siento que mucho de eso es lo visual, ¿no? O sea, vas al cine y de repente te rodean todos estos pósters que nada más a vista, o sea, a primera vista te imaginas esa fantasía, te imaginas esa cultura o te imaginas esa vida. Y siento que es muy importante esa calibración muy exacta de pósters, de las luces, que las blinking lights, del olor de las palomitas, de entrar a un lugar que se siente que la luz está un poquito más tenue, que está un poquito más callado el mundo. O sea, sí siento que es una experiencia súper única y siento que obviamente ya se perdió un poquito esa rutina de ir al cine, ¿no? Claro, todo el mundo, o sea, mucha gente todavía sigue yendo al cine, pero creo que lo hacíamos más, lo hacíamos de manera un poquito más como el peregrinaje semanal, ¿no? Lo que sí también noto es que, porque la gente va un poquito menos al cine, porque ya hay tantas cosas en streaming, cuando sí terminan regresando, de hecho creo que lo siguen respetando o tal vez lo respetan aún más. Igual esto lo he notado en Los Ángeles porque es un público muy de cine, pero sí noto que como normalmente están en su casa cómodos viendo algo en el streaming, si van a un teatro, como que sí les da ese sentimiento de estoy en un lugar especial, estoy en un lugar diseñado para esta experiencia, como que sí la tratan con un reverence muy especial, se dan cuenta que realmente esto es algo que estamos haciendo de manera colectiva, es algo que vengo yo a disfrutar conmigo misma y con el que está sentado junto a mí, detrás de mí. O sea, sí he disfrutado ver que por más que ya la gente va un poquito menos al cine, cuando regresan, sí se les hace una experiencia muy única y muy especial. Y eso me sorprendió y es algo que disfruto ver. Qué bonita reflexión haces porque o sea, estaba pensando en lo que decías y yo hace un par de años que no regreso al cine. Ujú. Los estrenos de las películas que me han interesado han sido todas en streaming, pero la que sí se estrenó para mí fue toda una experiencia porque ahora la siguiente vez que vaya quiero que sea tan importante
como esa película. Entonces, no lo había pensado así, Claro, yo lo había pensado de una forma un poquito más positiva y negativa por acercarnos al cine a gente que no le interesaba. Ahora tienes claro. millones de opciones, pero Ujú. las que nos guste el ritual y demás tienen razón. O sea, sí, sí le das más importancia, le das más esa nostalgia. Y ojalá y Sí, nunca se quite, porque como dices, el cine es una experiencia, ¿no? Entonces, 100%. y 100%. bueno, tú estás en eso todo el tiempo porque justamente el American Cinematheque crea estas experiencias y Ujú. recrea estas experiencias inclusive de películas que quizás ahorita no son estrenos, ¿no? O sea, porque sé que han Claro. tenido cosas de los años 70, etcétera, etcétera. Pero, Ujú. ¿nos puedes explicar más detallado qué es el American Cinematheque? O sea, ¿cuál es el rol específico para que la gente que no lo conozca, digo, lo conozca, Ujú. que esté también por esas tierras, pues vaya, si no sabe que existe? Claro. Claro, claro. El American Cinematheque somos una organización de cine que, en pocas palabras, realmente se encarga de preservar esa experiencia de ir al cine, porque tenemos teatros en Los Ángeles, y se encarga de proteger y promocionar el cine, conectar el cine y los cineastas con la gente que más los quiere, ¿no? Entonces, los filmmakers, actores, editores, screenwriters, gente con cada rol de toda la industria del cine, conectarlos con los fans. Y lo que estamos haciendo es un poco de todo. Es promoción, porque tenemos estrenos, tenemos festivales, pero también hacemos educación, porque realmente el 90% de nuestro programming es, como tú dices, de otro año. O sea, realmente no son estrenos. O sea, hacemos series temáticas, hacemos series que tienen que ver con eventos que están pasando en las noticias, que lo ponen un poquito en contexto. Realmente somos una organización que trata al cine como algo sagrado, que trata de ofrecer un poco de todo, porque sabemos que a un público realmente le gusta probar diferentes sabores, ¿no? No tenemos un enfoque nada más y le echamos muchas ganas a seguir creando esta conexión muy especial entre alguien que el cine se le hace algo tan especial, darles la oportunidad de aprender más sobre el cine de las personas que lo crearon, de un director que fue el que estuvo ahí en una película, de un escritor que escribió el guión. Es eso, es como que promocionar y cuidar esa conexión muy especial. Son un puente, ¿no? O sea, literal son un puente entre la audiencia y las creadoras, los creadores. Si tienen alguna duda, Romelia y Deyanira y demás, acuérdense que van alzando su mano como siempre lo hacemos, porque ahora no te he adivinado, Romelia, ahora sí no te he cachado en el movimiento clásico. Entonces, sí, me avisan. Mi queridísima Andrea, yo personalmente, o sea, voy a hablar de esa parte, entiendo mucho el tema del gráfico porque mis papás están en el mundo gráfico desde hace años. Padrísimo. No en el tema tan apasionante como el tuyo, sino más corporativo, que también está cool, pero bueno, a mí me parece Claro. más cool lo que estás haciendo tú. Ujú. Y he visto a veces los procesos creativos cómo son, ¿no? O Sí, sea, cómo te frustras, cómo estás viciada porque acabas de terminar quizás toda una campaña creativa de un tema y luego inmediatamente irte a otro y demás. Entonces, ¿cómo es el proceso creativo de Andrea en un ujú. área que demanda tanta, valga la redundancia, creatividad y tanto movimiento todo el tiempo? O sea, ¿cómo es tu proceso creativo? Qué buena pregunta. Mi proceso creativo es siempre pensar, porque lo que hacemos en el Cinemateca es tan variado. Por ejemplo, esta semana puedo estar diseñando promoción para una serie de terror, mañana una serie de las películas de los 30 de MGM específicamente, mañana, o sea, es algo que realmente son series que no tienen nada que ver, pero existen, son mundos completos. Cada serie creamos un mundo completo. O sea, hay una serie, hay programming, hay pósters, o sea, como que realmente a cada serie o a cada cosa que hagamos le creamos un contexto completo. Entonces es complicado porque tienes que diseñar cosas que realmente no tienen nada que ver la una con la otra y lo tienes que hacer muy rápido. Entonces mi proceso creativo consiste en, primero que nada, entender cuál es la esencia de la serie, ¿no? O sea, si va a ser una serie de terror, ¿qué emociones te comunica eso? Si va a ser una serie de los 20, ¿qué es lo que te viene a la mente, no? Entonces, primero entender la esencia de lo que queremos que la gente quiera sentir, y de ahí disfruto mucho hacer el research de qué ha venido antes. Por ejemplo, si vamos a hacer una serie de los 30 o los 40, me meto a los archivos que pueda yo encontrar en línea, y me pongo a investigar pósters de esa época, me pongo a buscar libros de esa época y estudio
fonts, estudio colores más usados, estudio, o sea, tratamientos de fotografía. Es un proceso medio de arqueología histórica y cinemática porque realmente disfruto mucho, mucho ver qué ha existido, qué es lo que la gente asocia con este género y cómo lo puede involucrar de una manera fresh, de una manera interesante y hacerlo sentir que es también parte del brand del Cinematheque. Entonces es muy divertido. A mí me gusta mucho hacer research y tratar de involucrar, como que tratar de darle un cimiento más firme a cada diseño al hacer ese tipo de research. No, estás impresionante, mi queridísima de ella. Andrea, qué interesante lo que mencionas y creo que ya lo habíamos platicado en una sesión anterior, pero la versatilidad que tienes y que exige obviamente el trabajo de estar en el Cinematheque está muy relacionada con la vinculación de los archivos. Y es algo que particularmente a mí me llama mucho la atención y ayer lo comentaba con Nina. O sea, esta vinculación permanente que tienes en tus research para acceder a los archivos, ¿no? De estos años donde se llevaron a cabo estas películas, volver a ambientar y conectarlos con el público actual, ¿cómo es como el proceso y la conexión que existe? Porque eso es maravilloso y creo que es una labor que se debería de hacer siempre, porque al final lo que hacen es revivir esos archivos, que es súper necesario. Sí, qué buena pregunta. A mí esa conexión entre lo que ya existió en otro año, esos archivos, se me hace cuando, por ejemplo, si vas a ver una película en un cine como lo hacemos en el Cinematheque, si vas a ver una película de los 50, es un momento que te transporta a ese año instantáneamente, ¿no? Te sientas, empieza la película y te transportas a ese año y la cuestión gráfica empieza desde el primer segundo, o sea, desde que empiezan los title cards, el font claramente es de los 50, la distribución del texto es de esa época, los colores, el tratamiento del film negative, o sea, todo realmente es a capsule in time. Y a mí lo que hacer esa conexión ahorita con esos archivos es muy importante porque siento que así puedes lograr que gente que nunca había visto esta película, gente que existe hoy en el 2022, que nunca había visto esa película de los 50, los transportas y les dices, ven acá, ven acá, ven a conocer esta nueva película al incorporar elementos de los 50 o de cómo se promocionó en ese momento y ponerlos en un contexto un poco más moderno, porque es como que una mezcla que siento que te deja invitar a más gente, ¿no? Si ves algo que se ve moderno, pero que tiene un toque de algo más, que tiene un eco de algo más, siento que es algo que es muy visualmente interesante y es algo que puede lograr que audiencias ahorita modernas conecten con una película más vieja, con material más viejo, porque hay ese como heartbeat que viene desde que se creó la película y si tú lo revives, puedes seguir así latiendo y en 10 años, en 20 años, en 50 años, si sigues sacando inspiración de ese material original, así es como la mantienes viva, así es como mantienes la esencia, así es como puedes seguir 100, 200, 300 años, seguir promocionando esa película y hacerla interesante para una audiencia muy moderna. A mí me parece súper interesante eso que dices porque une uno de tus primeros comentarios donde hablabas sobre la educación, ¿no? De una de las labores que tienen dentro del Cinematheque. Y me parece impresionante porque es las personas que nos dedicamos a los archivos, esa sensibilidad que tú tienes, y que logras, digamos, conjugar en cada uno de los procesos en los que te llevas a cabo, es impresionante. Yo creo que es la clave para mantener los archivos vivos y volverlos a involucrar en el contexto actual. Y creo que eso es maravilloso, es una de las cosas que más me han llamado la atención de todo lo que hemos hablado. Sí, a mí también es algo que disfruto mucho, ese practice de mantener esa esencia viva a través de accesar a esos archivos y tratar de como que incorporarlos en lo que estás haciendo ahorita. Se me hace súper importante, sí. La verdad es que me encanta lo que estaban platicando, porque justamente yo ayer le decía de Yanira que me explicara más
concepto de archivo, o sea, yo entiendo el concepto de archivos, pero la esencia y lo importante, y ahorita que les escucho hablar o pelotear sobre esta idea, creo que además de todo es una actividad muy, muy noble Ujú. y es muy justa para el arte también, porque creo que podemos olvidar muchas cosas, pero Claro. nunca olvidamos las cosas de arte en cine, gráficas, literarias, música, poesía, escultura, o sea, todo eso, no Ujú. olvidamos eso y lo volvemos a revisitar en nuestra vida. Y si hay gente como tú y como Deyanira, por ejemplo, que son unas estudiosas de eso y que es una pasión muy grande y que tú además lo llevas de la mano de dos, por ahora, Ujú. cosas artísticas, que es lo gráfico y es lo cinematográfico, la Ujú. verdad es que es una, a mi gusto, para personas que no conocemos mucho el tema, es Ujú. súper admirable porque gracias a personas como ustedes y gracias a personas como tú, Andrea, por ejemplo, y la verdad lo digo de corazón, podemos revisitar cosas que nunca dejan de estar vigentes porque el arte, para mi gusto, y el cine no tiene caducidad. Hay cosas que caducan, Ujú. ¿no? Ujú. Pero el cine no caduca. Y el No. hecho de que tu rol sea, si no caduca, yo voy a hacer que sea llamativo para audiencias de 18 años, de 20 años, de 40 años, de 90 años, de tanto para lo nuevo, o sea, las nuevas generaciones, para lo clásico, no voy a decir lo viejo, sino lo Ajá, clásico, como sí. para las generaciones más grandes, que lo nuevo también sea llamativo. O sea, que ese rol que tienes me parece que es muy noble y está increíble por como tú lo llevas, porque dudo que haya, más bien, no creo que haya mucha gente que lo toque con la sensibilidad con lo que tú lo tocas y se ve reflejado en tu trabajo. O sea, está increíble. Ay, Y, muchas gracias. y esto se relaciona con una pregunta que también Deyanira ayer platicábamos sobre esto, que es con todo esto, con este como investigación que haces, recopilación que haces, ¿cómo le haces para pensar en los públicos? O sea, para ti, ¿qué piensas en el público? Es decir, quiero pensar cómo llamarle a ciertas personas de ciertas edades para que les interese algo de los años 30, de los años 40. O sea, Ujú. ¿cómo es que tú piensas en los públicos para generar estos proyectos visuales Sí. que ayuden a que eso que ya no está tan vigente vuelva a estar vigente en generaciones que a su vez, a sus generaciones o sea, más bien descendientes, Sí. les digan, oye, ¿sabes qué? Pues yo no conocí esta película, pero fíjate que este año fui a la American Cinematheque y vi una película de Ujú. los años 40 que me cambió y se la pongan quizás hasta a sus hijos, ¿no? O sea, Claro, eso es lo que hasta ese queremos. grado llegas. Ajá, ajá, ajá. Sí. ¿Cómo Mira, piensas en los públicos? se me hace muy buena pregunta. Pensar en los públicos es un poquito complicado porque a mí se me hace que lo más bello del cine es que una película se le puede ser atractiva a gente desde 16 a 80 años de México, de Estados Unidos, de todo el mundo. O sea, realmente un solo producto puede llamar a todo tipo de gente. Entonces eso lo complica un poco, ¿no? Porque dices, ¿cómo creo una pieza visual que de trancazo le sea atractiva a tanto tipo de gente? Entonces, lo que yo trato de encontrar es el common denominator, ¿no? Decir, bueno, igual es gente de todo tipo de edades, de todo tipo de backgrounds, pero ¿por qué van al cine? ¿O por qué realmente se toparían con esta pieza de diseño y les interesaría? Y algo que yo siempre pienso en ese momento visual, o sea, si vieran este póster y no tienen la menor idea de qué se trata de la película ni de qué año es, si les crean ellos ese sentimiento de curiosidad, porque siento que cada pieza de diseño tiene un eco, o sea, siento que realmente existen muy pocas que son 100% originales, algo que jamás has visto. Siento que cada pieza de diseño, especialmente en el mundo del cine, siempre, siempre trae un eco y eso es lo que te engancha. Igual y no lo reconoces, pero si ahorita vas a una película y usan una tipografía que tiene ecos de los pósters de los 50, algo te hace así en el cerebro y dices, creo que lo reconozco. Y esa curiosidad te hace acercarte un poco más y decir, ¿de qué se trata? Ah, ok. ¿Y quién la hizo? Ah, ok. Entonces, por eso a mí se me hace tan importante pensar en estas piezas como, como una invitación, meterle un poco de esa esencia, de un eco de algo más, para que les suene de alguna manera y se interesen a investigar sobre de qué se trata, quién la hizo, es algo que me interesaría. Y así es como siento que un público bastante variado podría interesarse en un solo producto, ¿no? Siento que un eco es así, es como yo lo explicaría. Tienes que pensar cuál va a ser el eco que más les va a hacer como que resonating a un público muy variado
y de ahí puedes partir y crear una pieza muy interesante y ya la puedes llevar a donde tú la tengas que llevar. Pero tiene que tener un corazón, tiene que tener como que un tronco muy, muy firme en algo que sabes que va a tener un efecto en mucha gente. Qué interesante y qué complejo para bien, ¿no? O sea, sí, sí, qué complejo. Adelante, mi Romelia, por favor. Gracias, Dina. Es solo un comentario. Todo lo que te escucho decir, todo el tiempo me resuena una frase de Guillermo Arriaga que dice, una imagen puede decir más de 1000 palabras, pero de una imagen se pueden decir más de 1000 palabras. Y me parece que eso es lo que tú logras, ¿no? O sea, concentrar en una imagen tanta información, tantos ecos como los nombres, pues nos lleva a la veracidad de esa reflexión, ¿no? O sea, de verdad, viendo una imagen tuya, podemos hablar como 2 horas. Ay, no, hombre, muchas gracias. También lo padre, siento yo, de una imagen o de un diseño es que puede ser interpretada de 1000 maneras, ¿no? O sea, si tal vez vas al cine y ves un póster, tal vez a mí me interese el font. Literal digo, wow, qué curvas tan bellas o qué flow tiene, pero igual y a ti te interesa los colores, porque son unos colores de una paleta que habías visto hace mucho tiempo, que no habías visto en mucho tiempo y se te hace interesante. A alguien más le puede llamar la atención el nombre del actor, alguien más puede reconocer el nombre del editor. O sea, realmente un póster, una pieza de diseño tiene tantas posibilidades de ser reconocida y de crear esa curiosidad, y por eso se me hace tan importante todo este aspecto visual del cine, porque con una pieza llamas a mucha gente por muchas razones diferentes y eso se me hace muy interesante. Interesante y retador, ¿no? Porque pues detrás de todo ello está todo el estudio que estás haciendo y que haces para llegar a piezas gráficas tan específicas. ¿Cuál ha sido, Andrea, el público más difícil, no en el aspecto negativo de, este público es difícil, sino para ti, a la hora de crear una pieza gráfica creativa, ¿cuál ha sido el público más retador? En el que dijeras, quiero conectar con este tipo de público, pero te está costando trabajo. O sea, ¿cuál ha sido uno de esos que digas, que tengas en tu memoria? Híjole, qué buena pregunta. Una pieza, o sea, un público retador en general, yo creo que algo que vemos mucho en el Cinematheque es que, por ejemplo, tenemos miembros de, pon tu 18 hasta 80 años, ¿no? Pero de 18 para abajo, pon tu gente que está en la secundaria y en la prepa, es un público que nos cuesta un poquito de más trabajo conectar con ellos. Yo creo que porque, pues, no tienen la independencia de decir, me subo a mi propio coche y me voy al cine cuando yo quiera, ¿no? O sea, siguen siendo parte de un núcleo familiar y si van al cine es tal vez porque es algo que los papás escogen, con que ellos aún no han llegado a tener su gusto propio en cuestión de qué les gusta ver en un material gráfico o en el cine. Entonces es un público que se me hace muy interesante porque siento que en esa edad, en edades de la secundaria y la prepa, la experiencia de ir al cine te puede dejar muchísimo, o sea, te puede enseñar valores, te puede enseñar te puede invitar a soñar sobre vidas que tú tal vez podrías tener, te puede presentar a culturas que tú nunca habías conocido. Es un público que se me hace que podría sacarle tanto jugo y tantas cosas buenas a tener la rutina de ir al cine, pero que tenemos un poquito de dificultad en conectar con ellos porque son parte de otro núcleo, ¿no? Como que aún no se mueven de manera independiente y no han desarrollado ese gusto propio. Entonces, en cuestión de materiales gráficos, siento que hay un hueco ahí, como que cómo creas piezas que se le harían interesantes a este público muy joven que está metido en un celular todo el día, que ve tanto material gráfico. ¿Cómo creas una pieza que de repente dejan de hacer el scroll y dicen, wow, ¿qué es eso? Se ve súper interesante. Es un público que está como que tan overstimulated con imágenes increíbles. O sea, realmente en las redes puedes encontrar arte estupendo, diseños estupendos, pero ¿cómo los haces tomarse el tiempo de decir, a ver, déjame dedicarle 3 minutos a analizar esta imagen y después hacer el research de qué se trata y después decidir si quiero ir a explorar esta película? Creo que es un público interesante. Creo que hay que seguir experimentando para ver cómo conectar con ellos, pero es un poquito más un challenge. Qué interesante respuesta, Andrea. Ayer
Nina y yo estábamos platicando sobre el tema de los públicos y justo tratando de dilucidar cuáles serían los retos. Y qué bueno que hoy nos contestaste esta pregunta, pero yo atendiendo al comentario anterior tuyo, tengo una pregunta que me acaba de surgir. ¿Cuál es la película o la época que más reto te ha representado ilustrar o conectar? En un póster o en una, digamos, material gráfico. Tuvimos algo, una película, o bueno, realmente una serie que fue un reto. Acabamos de cerrar una serie que ya les había contado que se llama Bleak Week. Y Bleak Week fue The World's Bleakest Cinema, una semana así, back to back. Entonces es un concepto difícil decirle, hola, te invito a una semana, vamos a un screening cada día de la semana del cine más depresivo de todo el mundo. O sea, realmente es un concepto que se me hace interesantísimo y que para gente que le gusta mucho el cine y la historia del cine entenderían por qué lo estamos haciendo. Pero para un público en general no es algo que elegirían ir. En vez de salir a comer con amigos en un viernes, no se van a ir a meter a un cine a ver una película realmente muy retadora, ¿no? Entonces, lo que tuvimos que crear es que creamos como materiales gráficos que eran como panfletos más o menos como de museo, en el que creamos una pieza muy interesante, en el que parecía un collage de cartas, de postales, de papeles, de notitas de los 1800, 1900, con cosas escritas, con dibujitos, con símbolos, y queríamos como que comunicar este actitud de la serie que era algo como gritty, algo como que ya sabes, muy rough around the edges, pero algo que tenía mucho que ofrecer. Lo que teníamos en el diseño gráfico eran pequeños excerptos de reviews que habíamos conseguido de diferentes film critics de todo el mundo y los posicionábamos de manera interesante para que fuera más o menos como un mapa que se abría así y era como un Easter egg hunt porque te tenías que acercar físicamente como a este mapa y ver qué leías, y lo volteabas y le hacías así, le hacías así, y era como un ejercicio de descubrimiento. O sea, tenías que leer estas pequeñas reseñas y decir, eso suena interesante. Entonces, si esa sonaba interesante, volteabas este panfleto y ya leías la reseña completa y ya decías, ok, de eso se trata. Entonces, queríamos como que crear este back and forth, ¿no? Queríamos que el público participara en esta pieza gráfica y que se interesara un poquito más sobre cada película, sobre cada crítico que le hizo una reseña. Y fue algo retador porque pues es un cine difícil, es un cine que no es escapism, es un cine que te reta, es un cine que te saca muchas emociones, pero tratamos de hacerlo de manera interesante, como para que la gente sintiera que, wow, que esto es un ejercicio que voy a descubrir más de esta pieza gráfica. A través de ver estas películas más, voy a descubrir más sobre mí, voy a descubrir más sobre mis valores, voy a descubrir más sobre el mundo, sobre culturas que la verdad no tengo la menor idea. Entonces fue algo retador, pero muy, que me dejó, pues fue muy satisfying. O sea, fue algo que disfruté muchísimo. Oye, es que me deja, o sea, qué buena pregunta de ella. Gracias por hacer esa pregunta porque esa respuesta me deja pensando, no sé si ya estoy debrayándome, pero pues de eso se trata, que debrayemos entre todas y encontremos como esencias muy cool de los trabajos de las mujeres en la industria, ¿no? Me llama la atención porque al ser una temática tan compleja, tu proceso creativo para llegar a ese resultado, o sea, para llegar a que la gente dejara, o sea, no abrieras un flyer o vieras un póster o vieras un post, que nada más lo vieras, interactuaras con un like y dijeras, está bonito. O sea, el hecho de que te involucres y participes y colabores tú con el material gráfico es una maravilla, porque además esa es la esencia de la misma película, que interactúes con la película y hagas una autorreflexión. Entonces, que tu proyecto de diseño, o sí, que tu proyecto de diseño haya, o sea, aventado a la gente a hacer exactamente lo mismo desde el proyecto, o sea, desde buscar y ver y hacer una introspección y este me llamó la atención, ¿por qué me llamó la atención? Más la experiencia de la misma película, la verdad es que está, o sea, creo que tiene mucho más fondo a veces de lo que la gente lo podemos ver, ¿no? O sea, me refiero cuando lo hacen al grado profesional, pues como lo haces tú. Y está maravilloso, o sea, me dejaste pensando mucho porque sí es cierto, ¿no? Cuando interactúas, hay un libro que no recuerdo, se llama House of Leaves. Nunca lo he leído, lo tengo, pero es un libro que es una casa que se va encogiendo y en la historia.
pero el tipo está diciendo, encontré una nota en la esquina de una libreta y en la hoja de ese libro Ajá, está a mano supuestamente escrito en la esquina superior, ajá. escrito, ¿no? Y de repente dice, la casa se va haciendo más chica y entonces la tipografía se va haciendo más chica. O sea, cuando Ujú. tienes ese tipo de procesos creativos que creo que tú en este proyecto lo hiciste, es una maravilla porque haces que la experiencia vaya desde antes de sentarte en una sala de cine. Entonces, te Exacto. felicito y me dejaste pensando muchísimo porque dije, no, si estás, o sea, Muchas gracias. tienes una mente, la verdad, brillante y qué maravilla que lo No, estés hombre. No, haciendo en ese rubro. Y muchas gracias. ya lo habíamos compartido el día que Deyanira tuvo pues ahora, más bien que tuve el honor de escucharlas a ustedes platicar para hacerlo de este conversatorio, el día que me extendió la invitación de ella a conocerte. Mm. Habíamos hablado un poquito del COVID y demás, porque creo que es un tema importante a tocar. Claro. Y nosotras queríamos preguntarte, a raíz de todo esto del COVID, sobre todo en el momento más duro de la pandemia, donde todo estaba cerrado y demás, en tu área específicamente, o sea, en tu rol, ¿qué cambios ha habido desde la pandemia a hoy al momento de comunicarle a las audiencias y hacerlas volver al cine? Porque hoy vuelves. Supongo que hay varios retos. Ya no sabes si volver al cine porque tienes muchas opciones en streaming y qué rico estar en tu casa porque en la pandemia así estuvimos. Y por el Claro. otro lado, sigue habiendo mucha gente que le sigue teniendo respeto a ir a lugares públicos a pesar de que ya muchos ya estamos un poquito más holgados con el tema. Entonces, ¿qué ha cambiado en tu forma de comunicarle a las audiencias para Ujú, hacerlas volver al cine físico? O sea, volver ujú. a un lugar, un espacio, a volver a revisitar este tipo de obras y proyectos. Sí, qué buena pregunta. Con, con, ¿Soy yo? con Pues, lo del a ver, vamos a decir. Un poco. COVID, la manera en la que no sabíamos. Mi Es querida Andrea, ¿me Andrea. escuchas? ¿Me escuchas? Es Se, se- Andrea la que no ¿Ya? se escucha se bien. trabó. Ahí estás, listo. No Ya estoy. escuchamos nada Ay, de la respuesta. perdón. Ya estás. Listo. Vas. Otra vez, hazte cuenta que no pasó nada. Ok, no te preocupes. Con lo del COVID, lo que tratamos de hacer nosotros es tratar de preservar y recrear ese momento de entrar a un cine de maneras completamente diferentes. O sea, obviamente, imagínate, cae la pandemia en Los Ángeles, cierran todos nuestros teatros y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, la verdad, o sea, los líderes del Cinematheque se sacaron un 100 porque se dieron cuenta que lo que teníamos que hacer es aún brindarle esta experiencia de ir al cine a nuestro público, aunque fuera de manera virtual. Entonces, lo que hicimos es, bueno, la gente no pudo ir físicamente a nuestros teatros, pero lo que hacíamos es que hacíamos Q&As con filmmakers y actores y así por Zoom, pero cuidábamos mucho el branding. O sea, queríamos que si te metías a la sala de Zoom, que hubiera un diseño que te estaba esperando en el waiting room para que sintieras que estabas en un lugar esperando un show muy especial. Incluso también a través de redes, o sea, si promocionábamos algún Q&A en redes o a través de nuestro newsletter, que hacemos muchos newsletters, toda esa atención al material gráfico es muy importante porque queríamos aún crear un espacio, aunque fuera virtual, que te sentías que entrabas en otro mundo y estabas por ver algo muy especial. Otra cosa que hicimos también es, por ejemplo, en Los Ángeles hay mucho esa cultura retro, entonces quedan muchos autocinemas. Entonces lo que hicimos es que creábamos series muy padres, que les metíamos muchísimo amor y mucha labor a crear materiales gráficos para la pantalla, para panfletos, para redes, para crear como que todo un aura de una serie, invitar a la gente, a nuestro público, a ir a un autocinema que los permitía estar en su propia burbuja, no interactuar con nadie, pero tener una experiencia aún en comunidad y aún tener esa experiencia de entrar a una sala, aunque sea como mental, o sea, tú llegas al autocinema y veías nuestro branding y veías el diseño en la pantalla, el slideshow, lo que sea, estabas como que en un aula imaginada, ¿no? Pero era algo como un espacio como compartido mentalmente, que habíamos creado materiales para que te sintieras que estabas entrando a un lugar y que ibas a ver algo en comunidad. Entonces, eso lo hicimos bastante a través de la pandemia. Entonces, tratamos de mantener ese sentimiento del lugar, aunque fuera virtual, aunque fuera acá, tratamos de mantener ese concepto muy vivo y ya que gracias a Dios se quitaron las restricciones, ya como que regresó mucho el público porque no habían perdido la práctica de
entrar a un lugar para disfrutar algo como una pieza de cine o un Q&A. Entonces realmente fue un reto, pero algo padre darte cuenta que aún puedes crear un espacio para cine, aunque sea a través de algo virtual o algo diferente que no se te había ocurrido. Uy, qué padre. Está súper interesante porque aparte me imagino que sembraron como más hambre de la gente de decir ya por fin, o sea, ya por fin se van a abrir las Cañón. cosas, ya por fin, Sí, ¿no? O sea, porque también está de ese lado de que ya por fin se pueden hacer más cosas, claro. pero claro que el trabajo que hicieron, pues sí, es extraordinario. Muy bien, qué interesante forma de resolverlo. Sí. Em, ¿Cuál es uno y platicamos de los retos, ¿por qué? Porque, y preguntamos mucho de eso porque al final de cuentas yo creo que las victorias son muy fáciles compartirlas, ¿no? O sea, Ujú, ujú. creo que es más fácil compartir cuando te ganas un galardón, ¿no? O una medalla de algo que platicar cómo entrenaste para ganarte esa medalla y demás. Claro, Entonces, siempre. en Filminis tenemos mucho esto de que la gente también conozca esta parte como, no obscura, pero complicada de ciertos rubros y ciertas cosas, también para decir, no soy la única, ¿no? También a Claro, Andrea le pasa, ¿no? Entonces, claro. ¿cuál es uno de los retos o complicaciones o dificultades más comunes en tu área? O sea, que tú encuentras que no como queja, sino, híjole, lo tengo que superar y tengo que ser mejor para esto y esto y esto y esto. Claro. Yo creo que uno de los retos más comunes en mi área en cuestión de diseño gráfico es cómo promocionas cosas que no tienen nada que ver, o sea, por ejemplo, series completamente diferentes, películas completamente diferentes. ¿Cómo promocionas eso y aún lo conectas con un branding principal? Porque, por ejemplo, yo que trabajo para el Cinematheque, tenemos una identidad, o sea, tenemos una identidad muy marcada en cuestión de ethos, pero también tenemos una identidad gráfica muy marcada, o sea, tenemos un branding muy colorido y somos de cierta manera. Entonces, ¿cómo creas esa alquimia de crear un material gráfico muy variado que le sea justo a la película que queramos promocionar, pero cómo involucras también un poquito del branding de la organización para que la gente sepa, ay, el Cinematheque es el que me está brindando esta oportunidad, el Cinematheque es el que está creando esto. Y es algo complicado porque pues a veces en cuestión visual no tiene nada que ver el branding de nuestra organización y algo de una serie o una película, pero siento que siempre es la manera en la que you approach it, ¿no? Por ejemplo, este panfleto de Bleak Week que creamos realmente, los creative directors que tenemos en el Cinematheque se sacan el 100 siempre porque siempre parten de un lugar diciendo, a ver, ¿cuál es el corazón de esta serie? Por ejemplo, Bleak Week era cuestionarte, entonces vamos a crear un material gráfico que le es leal a ese centro, a ese core. Entonces creamos el panfleto, ¿no? Entonces siento que eso es un reto, mezclar tu identidad como organización o sea, combinarlo con algo que estás promocionando en ese momento. Es posible, pero sí tienes que encontrar un sweet spot muy balanceado porque quieres que la gente sepa que eres tú, pero también tú no eres el protagonista, o sea, it's not about you, ¿no? O sea, es sobre la película, es sobre el material. Entonces es algo que es muy retador y que toma muchas revisiones, o sea, yo cuando creo un diseño hago 70,000 drafts, o sea, cambia tanto desde la primera propuesta hasta lo que se termina imprimiendo, pero esa evolución es súper emocionante porque siempre cuando llegas al final dices, esto siempre fue, o sea, esto siempre es lo que tuvo que ser, no podíamos haber parado midway, o sea, siempre tuvo que terminar acá y ya encontraste ese sweet spot y no es algo que pueda explicar en palabras, pero lo sientes, tú reconoces cuando algo parece tuyo, pero también no está siendo protagonista, no le está quitando ese espacio al material, a la película, a la serie, entonces es un reto interesante. Wow, está increíble. De hecho, aquí tenemos a una persona que ha sido muy importante para Filminist, que es Ligia. Ella es también extraordinaria en el tema de diseño. Seguramente ella tendrá algunas preguntas que irá preguntando para que todavía no cantes victoria, que te vamos a dejar ir, Andrea, ¿eh? Así que No, yo aquí feliz. aguanta un poco más. Tenemos otra pregunta que yo quisiera ampliarlo un poco más. Sí. Si nos pudieras compartir, ¿cuál ha sido la experiencia más significativa, o bueno, de las más significativas, porque sé que hay muchas, obviamente, y relevantes en tu trayectoria dentro del Cinematheque, en el área gráfica, o sea, alguna que tengas muy fresca en el área gráfica,
y en el área fotográfica, de las experiencias más significativas cinematográficas. ¿Eh? Adelante. Qué buena pregunta también. Yo creo que una de las experiencias, o sea, de las experiencias más significativas que he tenido en cuestión gráfica con el Cinematheque, yo creo que es darme cuenta del poder del reconocer. Y lo que me refiero es, por ejemplo, cada año tenemos un festival que se llama Beyond Fest, que es un festival de género famosísimo que tiene los fans más apasionados que he visto en mi vida. Y, por ejemplo, normalmente es en octubre. En agosto, ahorita que ya empieza agosto, tenemos, siempre antes de cada película tenemos un show, o sea, tenemos como un walking slides con diferentes diseños, diferentes promociones, y el momento en el que sale el logo de Beyond Fest, de que ahí viene, explota la sala de cine. O sea, la gente enloquece materialmente, avientan palomitas al aire, o sea, el momento en el que reconocen ese logo y dicen, ahí viene esa serie que tanto me da cada año, es un momento que me puede hacer llorar. Y no solo con Beyond Fest, que soy la fan número uno, pero con cualquier cosa de que haya ese momento en el que reconocen algo que les gusta. O sea, tú puedes estar en una sala de cine y si de repente ves que Upcoming Soon, una película de los 70s que te encanta, tienes ese momento que sientes aquí la emoción y dices, vengo, compro los boletos hoy. O sea, es algo, tienes ese momento en el que reconoces algo que conectas con ello de manera tan especial. Y eso es un momento gráfico, ¿no? Es un logo que reconoces, es un póster que reconoces, es una foto que se te quedó en la mente cuando la viste por primera vez cuando tenías 15 años. O sea, es un momento gráfico siempre. Y se me hace tan especial que algo gráfico, una pieza en 2D, te pueda crear esta emoción tan visceral y tan emocional. Entonces, eso siempre va a ser mi momento favorito, siempre, siempre, siempre. Está maravilloso. Y en el área fotográfica, por ejemplo, alguna de las experiencias más significativas, ¿cuál ha sido? Wow, miles. A mí el ejercicio de retratar a alguien se me hace la cosa más extraña y más especial, porque, por ejemplo, con estos retratos que hice con estos cineastas, lo que no te das cuenta es que tú has crecido viendo fotos de caras muy famosas, ¿no? Por ejemplo, hablemos de William Dafoe, que se me hace la cara más bella e interesante de este planeta, tan versátil, tan, te puede dar todo, te puede dar miedo, te puede dar ternura, te puede dar, oh, es una cara tan versátil que has visto tantas veces en roles tan diferentes y de repente llega y se sienta enfrente de mí y no sabes qué va a pasar, o sea, no sabes cuál de los William Dafoes va a salir en tu foto. Entonces, algo que se me hace súper interesante es que tú puedes haber crecido viendo fotos de alguien muy famoso y pensando que esa foto fue algo que es el resultado de del actor sido dirigido de manera muy específica, de que posa así y posa así, y es así como se creó una imagen muy famosa. Y lo que yo me he dado cuenta es que la gente trae nato lo que es. O sea, yo, William Dafoe, obviamente diseñé mucho la luz y el set y el tipo de imagen que yo quería, pero él llegó y se sentó y yo no le tuve que decir nada. O sea, él se sentó, me vio y tomé las fotos, obviamente lo dirigí un poco, pero esa esencia que trae dentro se refleja al 100 en una imagen. Y cuando ya la ves plasmada en una pantalla o impresa, es algo tan interesante porque cada persona trae esa esencia tan viva y se ve a través de una fotografía. Y es algo que disfruté mucho darme cuenta. O sea, que tú puedes dirigir un poquito la pose, tal vez la luz, pero cada persona trae algo tan vivo en los ojos, en las arrugas, en la sonrisa, en el pelo, en la manera en la que se sienta, que tú, o sea, no hay manera que tú lo cambies ni que lo puedas extinguir, o sea, cada quien te va a dar algo en un retrato que ellos ni siquiera están tratando de dártelo de manera consciente, nada más al ser como son y llegar y sentarse en un estudio de retrato, lo traen y se va a ver reflejado, for better or for worse. Entonces es algo que he disfrutado mucho, que puedes, o sea, crear el ambiente correcto y después tienes que dejar que cada persona te dé lo que trae. Y es algo que disfruto mucho. Sí, claro, fotografía su esencia. Porque también vi la de Gary Oldman y es lo mismo. O sea, es como, Ajá. o sea, son en una sola imagen y vaya, como dices, pues es gente que no se dedica al modelaje, no se dedica. No, ajá, no es algo fake. Sí, Ajá. a ver, ¿cuál es su mejor pose? ¿Ha habido alguna actriz, directora, alguna mujer realizadora de la industria cinematográfica que has fotografiado que te ha
impactado también? Fíjate que disfruté mucho tomar el retrato de Greta Gerwig. Se lo tomé en esas épocas en las que había salido Lady Bird y la estaban nominando para todo. Y siento que para ella era un momento grandísimo. O sea, siempre ha sido muy conocida y es una buenaza. Pero sí, el estar ahí en Los Ángeles, porque obviamente interactúas con sus managers, con la publicista, con toda la gente que se encarga de llevar la imagen de esta gran directora. Y siento que yo ya había comunicado mucho con su equipo y estaban todos como que en unas emociones muy altas porque la habían nominado y estaba yendo a 1000 eventos y quería mucho que la gente la viera. Entonces yo me esperaba, pensé que iba a ser un photoshoot mucho más tenso, un photoshoot mucho más controlado, un photoshoot como que con ciertos parámetros de que a fuerza se tiene que ver así o a fuerza se tiene que ver así. Y siento que entró ella súper relajada, como ella misma me dijo, ¿qué es lo que necesitas? Le comunicamos dónde la queríamos, no sé qué. Y como que siento que en el momento en el que empecé a tomar fotos, fue como que el primer momento que había respirado en mucho tiempo, porque había estado tan go, go, go. Yo pensé que al ponerse enfrente de la cámara iba a estar como que más tensa y fue lo opuesto, como que se relajó. Tuvo un momento como que adentro, con ella misma, en el que como que pensó, se dejó que se tomara este retrato y la vi tan relajada y como que la vi tan en su mundo que estaba dentro de un cine, le estaban tomando un retrato, estaba en un momento de su carrera tan especial. Siento que como que se tomó el momento de respirar profundo, tomarse esta foto y seguir con su noche, pero se me hizo algo muy especial porque le vi tanta fuerza, o sea, le vi como que un calm tan impresionante en un momento tan loco de su carrera que nunca se me va a olvidar, como que me transmitió un sentimiento de estoy en el lugar donde siempre quise estar and that feels really good. Me gustó mucho. Qué increíble, y aparte qué increíble que platiques de ella, porque justamente, si no me equivoco, una de sus nuevas películas va a aperturar en Venecia, creo, entonces, Ujú. ahora en septiembre, entonces me emociona cuando leí que también la fotografía y dije, no, bueno, o sea, qué Sí, increíble, y también volvemos a lo mismo, y no es por un tema de adulación ni mucho menos, pero también tiene que ver mucho con tú la vibra que le emites al gracias. talento a las personas para poderlo hacer, ¿no? Porque pues también hay gente que hay fotografías que se ven súper plásticas, ¿no? Claro, Estás tratando de hacer más un objeto a esa persona que tienes enfrente que un sujeto. Y claro, claro. por lo que hemos visto, porque ojalá y llenaras más tu página de Instagram de tus Sí, lo tengo que subir. fotografías. Ajá. Sí, porque acabé y fue como, no, ¿cómo crees? No, necesito más. Este, pero realmente se ve que tienes esa capacidad, sí, ese toque de poder sacar o de poder retratar las cosas más como cosas, como sujetos, como personas, como esencias, que lejos como un retrato de un objeto, de un ser mediático, etcétera, etcétera. Entonces, Muchas gracias. lo aplaudimos también por acá y gracias por compartirnos esas experiencias. Muchas Ahí gracias. en el público, si pueden ir haciendo preguntas, estaría extraordinario en lo que voy leyendo o en lo que vamos preguntando las últimas dos para por nuestra parte como Filminis cerrar, pero darle espacio a nuestras invitadas que están aquí en Zoom también, porque luego en YouTube se nos olvida revisar, la verdad, que manden si tienen alguna pregunta o algún comentario para Andrea, porfa, váyanlo escribiendo, porque luego cierro la sala y resulta que seguían escribiendo y nunca nos enteramos. Entonces, mi queridísima Andrea, ya hemos hablado de todo tu proceso creativo, etcétera, etcétera, y toda la investigación que haces, lo de los archivos, pero hay algo que sucede mucho, y supongo que en todos los rubros, pero yo supongo que en el área creativa es donde más nos pasa en diferentes aspectos, el famoso síndrome del impostor, ¿no? El Claro. puedes, ya sea o o no puedes, o esta idea no está buena, o tú no eres lo suficientemente buena para hacer esto, y sucede mucho. Entonces, ¿cómo tú, o sea, cómo Andrea vence el, el, esa batalla contra el síndrome del impostor estando en un rol tan creativo todo el tiempo y en un lugar tan importante en el mundo del cine también? Qué buena pregunta. O sea, el síndrome del impostor nos acecha a todos, nadie se salva, nadie se salva. Y yo creo que yo la manera en la que trato de trabajar con él es cuando creo una pieza gráfica o cuando tomo un retrato y lo estoy editando, siento que siempre hay un pequeño cosquilleo, ¿no? Aquí en el estómago, siempre hay como un feeling de que creo que esta es la dirección correcta. Entonces, tienes más o menos una idea, por más vaga que sea, hay un pequeño cosquilleo y sigues hacia allá
como que en esa dirección, aunque la pieza no esté perfecta o aunque la edición de un retrato no esté perfecto aún, pero como que más o menos vas en una dirección en general. Yo trato de seguir en esa dirección sin cuestionar demasiado, nada más para sacar ideas, sacarlas, o sea, y editar mi foto o hacer mis diseños y llegar hasta cierto punto en el que siento que la pieza más o menos ya tiene pies, un ojo, una nariz y una mano, o sea, hasta que ya como que más o menos existe la pieza en sí, y de ahí lo que hago es me desconecto, me voy, no la veo, cierro la computadora, lo que sea, me voy a hacer otra cosa, salgo a caminar o veo una película, algo que sea completamente que me borre esa imagen de los ojos, y después de un par de horas regreso a ella, y si en el momento en el que abro el archivo me impacta y siento que digo, wow, qué interesante, voy en una dirección buena. Si no lo hace, I start again, y me pasa mucho que tengo que volver a empezar, o cambiarlo mucho, cambiarle la esencia, buscar algo más interesante, y hago muchas rondas de eso. Entonces ya ese es, fase 1 ya pasó, fase 2 lo vuelvo a hacer, fase 3, hasta ya llega hasta un punto en el que si yo digo, si yo viera esta pieza en un cine o si me dieran un panfleto con este diseño o si yo viera esta foto en una revista o en redes sociales, lo que sea, le dedicaría 1 minuto, 2 minutos, 30 segundos. Sería una pieza que me daría emoción, sería una pieza que me daría curiosidad. O sea, trato de guiarme de esa manera. Es muy difícil decir, quedó perfecta, me fascina, what a hit. O sea, realmente rara vez se siente eso. Y siento que es parte del ejercicio de crear, o sea, yo creo que la perfección no existe, pero los sentimientos sí son reales y tú sientes en tu cuerpo cuando dices, this feels right. Igual y no es una pieza perfecta, pero si te transmite o curiosidad, o te hace soñar, o se te hace interesante, ya lograste algo muy importante y creo que eso es la manera en la que trato de seguir, porque pues siempre, you can always be better, yo siempre sigo aprendiendo, sigo creciendo, nunca voy a llegar a un lugar en el que digo, ya soy la mejor, porque siempre puede ser mejor y siempre con cada proyecto quiero ser mejor, pero siento que sí es importante seguir y hacerse de esa manera. Se me haría interesante, se le haría a alguien interesante, tiene algo que ofrecer, entonces trato de lidiar con ese síntoma. Oye, está increíble porque, o sea, lo que nos estás platicando, porque sí, a todos, o sea, creo que siempre con esa pregunta podemos agarrar cada quien en nuestras áreas, en nuestras cosas y decir, ah, bueno, también, no solamente, como te decía, no solamente a mí también me pasa, sino qué interesante cómo lo resuelves tú, ¿no? Revisitar, borrar esas imágenes, hacer las paces contigo Sí. de que sí eres lo suficientemente buena, etcétera, etcétera. Tenemos una pregunta en el chat, mi queridísima Andrea, te la voy a leer, es de Ligia. Ella también está en el mundo gráfico y es un súper talento. Padrísimo. Nos pregunta, bueno, te preguntan, así yo sí que voy a decir, ¿no? Te pregunta si puedes contar alguna experiencia muy común entre creativos, o sea, algo que pasa mucho entre ustedes, bueno, sí, las personas que estamos en algo creativo, Sí. de el concepto de ahogar a tu bebé por un bien mayor. Suele pasar que algo ya no calza en tu proyecto y hay que Ujú. quitarlo. Es doloroso, pero se hace por un bien mayor. ¿A ti te Sí. ha pasado esto? Sí, qué buena pregunta porque me pasa seguido y la razón por la que pasa seguido es esto. En una organización como el Cinematec, no existo yo nada más como, o sea, yo soy un cog de una máquina muy, muy grande. O sea, no solo soy yo la diseñadora de una organización mucho más grande que yo, pero nosotros somos también una parte de una máquina mucho más grande que es un estudio de cine, una industria del cine en Estados Unidos. O sea, realmente cada quien como que existe dentro de un mundo que es parte de una galaxia mucho más grande. Entonces, algo que pasa, por ejemplo, es que si a mí me dan un brief, los líderes del Cinematec me dan un brief, dicen, pon tú, vamos a hacer diseños para algo que se llama Bleak Week, más o menos tenemos esta idea, preséntanos algo. Y ya sabes, yo yendo al archivo y sacando fuentes de los mil no sé qué y buscando el tipo de imágenes, de colores y de tratamientos, puedo hacer una propuesta que a mí se me hace mucho más limpia en cuestión gráfica. Por ejemplo, lo siento mucho más balanceado o siento que el color se siente bien o lo que sea, pero tal vez no comunican lo que tiene que comunicar. O sea, yo a veces como que entrego piezas gráficas que digo, se siente bien, se siente balanceada y para mí en cuestión técnica gráfica la siento que sienta bien, pero me dicen, algo no está transmitiendo.
igual y le tienes que cambiar un poquito el balance, igual y se tiene que sentir un poco desbalanceada. Y sí, hay veces que tengo que decir, entiendo, it's not about me, o sea, no se trata de que yo diga técnicamente esta es una pieza correcta, o sea, el cine es feeling, el cine es pura emoción. Entonces, de nada sirve que yo me aferre de algo gráfico que no te está transmitiendo esa emoción, que es la que tenemos que transmitir. Entonces, es algo que al principio me costaba trabajo y me daba coraje. Yo decía, pero está más limpio si lo hacemos así. Y ya aprendí a to embrace ese sentimiento de decir, let's see what happens. Sí, lo cambio, a ver si siento algo diferente y muchas veces es correcto. Le cambias algo de una manera que dices, no va a funcionar y termina funcionando, no sé por qué. O sea, realmente siento que el diseño, como que a veces you have to let go y experimentar, porque cosas que tú pensarías que nunca harías, es lo que termina funcionando. Entonces, como que he tenido que aprender a dejarme sorprender al hacer ciertas cosas que tal vez yo no elegiría, pero es muy importante y siento que la verdad sí he disfrutado aprender eso. Oye, ¿y alguna vez te ha pasado que ha sido al revés? O sea, que tu intuición era la correcta de decir, no, esto no se tuvo que haber quitado, no se tuvo que haber eliminado y se quedó como yo no había dicho y Sí, te quedaste con el, no, ajá, pudo haber sido mejor. también pasa eso, claro. Lo bueno es que yo creo que yo al ser como que la diseñadora de una organización es un proceso tan colaborativo y realmente estas personas que trabajan en el Cinematheque, que son los programadores, tienen un banco de imágenes extenso, no es ni siquiera una palabra justa para lo que tienen en su mente, o sea, tienen un banco de imágenes de todas, o sea, de películas de todo el mundo, de todos los años, de toda la historia del cine, o sea, son gente que se conoce el cine de la A a la Z. Entonces, es muy útil escuchar lo que tienen que decir ellos, que no son diseñadores, pero tienen ese banco de imágenes que te pueden más o menos transmitir estas emociones. Y sí han habido momentos en el que digo, se hubiera visto mucho mejor si nos hubiéramos quedado con cierta versión del diseño, pero al final de cuentas la esencia sí está muy viva y sí es la correcta, porque fue un proceso colaborativo con estas personas que entienden el lenguaje del cine y de la emoción muy bien. Entonces, sí han habido diseños que digo, se vería más padre visualmente que le hubiéramos subido esto tantito más o lo que sea, pero gracias a Dios siempre partimos de la esencia y pues con gente que le sabe tanto al cine, you can't go wrong. O sea, la verdad saben lo que están haciendo, saben lo que les transmite ciertas películas, ciertas series. Entonces, eso es lo bueno, que esa es como que la red que nos salva al final de cuentas, ¿no? La esencia es realmente lo que nos enfocamos y siempre está viva. Y además eso a ti también te nutre y te enseña, ¿no? O sea, también... 100%, 100%. O sea, yo aprendo más de ellos, de escuchar de lo que sienten al ver cierta película. Aprendo mucho más de eso que de estudiarme diferentes tipos de tipografías o lo que sea. Realmente siento que el diseño y el cine son un feeling y tienes que partir de ahí siempre. Sí, claro, es todo un mensaje y al final de cuentas el mensaje es lo importante, ¿no? No, ni Ujú. siquiera el mensajero o la mensajera, pues. Sí, exactamente, exactamente. Oye, tenemos de nuestra parte una última pregunta para que aprovechen en el chat los últimos minutos para preguntarle algo, agradecerle algo, felicitarle, decirle lo que quieran positivo, obviamente. No, pero aquí está pura hermana conectada, la verdad es que nos ha tocado de todo, mi querida Andrea. Por eso ya tenemos más cuidado con la comunicación. Pero en fin, nosotras tenemos una pregunta sello que se la hemos hecho a todas nuestras invitadas en los conversatorios y en nuestro mismo marco del festival que fue virtual el año pasado. Para ti, estando inclusive en otro país en este momento, en toda tu parte, en toda tu trayectoria profesional, ¿para ti qué falta o qué se podría mejorar pues literal, en todo nuestro continente, mejor dicho, ¿no? Pues sí, en todo nuestro continente, para promover más la equidad de género en la industria del cine? Tú Ok, que lo ves también desde otro punto, no sé en el nivel gráfico cómo lo veas esa disparidad y demás, sí, pero ¿qué observas desde tu trinchera que podría hacer que se mejore en nuestro continente la equidad de claro, género? claro. Muchas cosas. O sea, yo creo que lo que observo que se podría hacer más para promocionar el cine por mujeres. Y a mí, más que el diseño gráfico, me viene la fotografía en la mente, porque yo sí creo que el cine y la fotografía
van mano en mano, o sea, no pueden existir la una una sin la otra, ¿no? Y siento que si yo pienso en el cine, inevitablemente pienso en materiales de promoción. Un portrait de una actriz, un portrait de un director, una foto de un póster, un still de la película, son imágenes, imágenes, imágenes. Creo que el mundo fotográfico le puede meter mucho más energía, mucho más enfoque al acordarse que ya, o sea, el encontrar una female filmmaker ya no es una novedad, o sea, las hay muchísimas, ese círculo está creciendo muchísimo. Entonces, hay que salir, hay que encontrarlas, hay que promocionarlas, hay que tomarles retratos, hay que tomarles retratos al behind the scenes de sus sets. O sea, todas esas imágenes icónicas, o sea, si yo te digo Hollywood en los 20, se te viene una imagen a la mente de directores con sus gorritas haciéndole así, o sea, como que hay imágenes claves de cada época, de cada momento en el tiempo, y siento que ahora es el momento de las mujeres. Entonces hay que darles esa misma atención. Hay que mandar fotógrafos a hacer behind the scenes de los sets de estas mujeres, hay que mandar fotógrafos a retratarlas, hay que hacer promoción de pósters, hay que realmente meter todo el mundo gráfico y visual a sacar estas imágenes de estas mujeres, de estos sets, de estos behind the scenes, de todo esto, porque hay que siento que yo, if we approach it from there, así es como das a conocer, así es como que sacas tantas imágenes que la gente se interesa y empieza a conocer más nombres. Me encanta. Adelante, Mireya. Qué increíble idea, Andrea, me parece fascinante. Yo inicié mi carrera profesional en la fotografía documental y lo dejé malamente, pero me emociona mucho escucharte y sobre todo yo también soy fan de Ain't Leibovitz y he tenido la oportunidad de verla 3 veces de manera muy esporádica, Me pero muero. pero sí, o sea, me parece increíble esta idea que has dado y que nos has compartido el día de hoy de visibilizar el trabajo de las mujeres a través de la fotografía. Increíble. Se me hace, o sea, hay N maneras de o sea, de visibilizar y de dar a conocer, pero yo desde mi perspectiva específica, si yo tuviera el poder, diría, voy a asignar, o sea, I'm going to assign una fotógrafa a cada set que me pueda encontrar y que le hagan un perfil fotográfico para que exista un banco de imagen de esta mujer, de su trabajo, de sus sets, de su proceso. Siento que es muy importante tener esa colección de imágenes de una persona, de un artista nueva al que quieres conocer, porque es parte de la identidad que tú formas en tu mente sobre esa persona. Es padre verlos, cómo se visten en el set, cómo son sus sets, cómo se ve cuando está sentada tratando de averiguar una escena. O sea, siento que una imagen te dice tanto y de ahí te agarras, de ahí te puede interesar a alguien. Dice, se ve interesante esta persona o ese set se ve padrísimo, ¿qué es esto? O sea, siento que fotografía, fotografía, fotografía. Con eso podemos visibilizar mucho. Y está increíble porque, bueno, vaya, hemos sido muy borradas en muchos aspectos de la historia y creo que esto que dices es evitar que eso siga pasando, ¿no? Y al Exacto. contrario, y se quede y trascienda. Sí. Ligia nos vuelve a mandar un mensaje. Mandó primero un mensaje como hacia ti, ya como de despedida muy bonito, pero Sí. luego es una pregunta. Ok, claro. Y la pregunta es si alguna vez te has sentido discriminada Ujú. y cómo te plantas en eso, o sea, pues sí, cómo lo has, si lo has vivido y cómo lo has superado. Sí. Yo creo que más que nada, gracias a Dios, primero que nada el Cinemateca es como the job of my dreams, o sea, son lo más apoyadores, son lo más champions, o sea, jamás me he sentido discriminada. Lo único que he notado, no con ellos, sino nada más en el ámbito de la fotografía de estos celebrities, es en cuestión de edad. O sea, siento que alguien te puede ver y te dice, ¿qué le sabe? ¿Es la intern o es la voluntaria? ¿Qué le sabe? ¿Qué me va a...? O sea, y a veces me costaba trabajo decir, vas a llegar a un set formal en el que ya probé la luz 2 horas y se va a ver increíble y créeme que va a salir muy bien. Y había mucho como que, no, vamos a ver, ¿no? Y digo, es normal, no culpo a nadie, siento que tal vez si ves a alguien que se ve de cierta edad o demasiado joven o algo, tal vez dices, ¿qué tanto tiempo puede llevar haciendo esto realmente? Pero siento que eso es lo padre de vivir en un mundo tan moderno, porque puede ser una persona, puede ser un chavito de 18 años que está obsesionado con la fotografía de una manera tan apasionada
que puede ser un buenazo y puede traer un nuevo look y ser un completo trendsetter. O sea, siento que la edad ya, ya no importa tanto y siento que hay que darle la oportunidad a gente de todas las edades. No estoy diciendo nada más a alguien súper joven, o sea, puede ser una persona de cualquier edad que tal vez no te esperarías que trae cierto enfoque o que trae cierto talento, pero siempre hay que dar la oportunidad a cualquier edad de decir, show me what you got, a ver qué, o sea, show me what you're passionate about. Siento que es padre. Maravilloso, mi queridísima Andrea, y qué maravilla que estés en un espacio así y pues a seguir creando espacios así, ¿no? Como bien dice mi queridísima Romelia, empezar como a visibilizarnos como cuota de género y a meternos y que llegue en un momento en donde hay espacios como la American Cinematheque donde no sea un tema de conversación porque no sucede. Entonces eso está increíble. Ahora sí, te leo lo que elige Amanda, dice, me inspira mucho conocer a una colega diseñadora que está haciendo un trabajo tan espectacular en la industria del cine. El diseño está en todo, desde la carpeta del proyecto, el póster, hasta el diseño dentro de la trama. Somos súper esenciales para llamar la atención y al mismo tiempo nuestro trabajo es silencioso. Luego dice Liz, qué belleza, sin duda sin fotografía no hay cine, algo tan real, sobre todo si recordamos cómo empezó el cine, cuadro a cuadro se crea lo hermoso de una pieza cinematográfica. Mil gracias siempre por traer lo mejor en cada conversatorio. Gracias Andrea por compartir su experiencia y transmitir sus conocimientos. Juntas somos más fuertes. Y Karina dice que gracias por tu pasión y nosotras... pues te agradecemos por tu pasión, por tu labor, por tu tiempo. Es increíble conocer más talentos, más mujeres en la industria, en diferentes lados, ¿no? O sea, gente que sin ustedes no existirían pues, prácticamente nada también, ¿no? O sea, y de pronto faltan estos espacios donde podamos darle voz a justamente estos talentos tan entregadas y tan esenciales. Así que por nuestra parte, muchísimas gracias. No sé si Romelia quieres añadir algo de Yanira. Bueno, yo quisiera agradecer mucho a Andrea, creo que ilustras de manera muy, muy importante algo que a veces pasa desapercibido o que damos por hecho o que no profundizamos en de dónde viene esa imagen que contiene, ¿no? O sea, está ahí y no vamos a fondo. Y bueno, yo creo que lo hará más formalmente de Yanira y Nina, pero estaría bien padre que seas parte de Filminist. Ay, muchísimas A mí gracias. me encantaría. Creo que serías una pieza fundamental si es que a ti te gusta el proyecto. Ya te va a Claro, contar de Yanira, seguramente. me Sí, fascina. estaría increíble, Andrea. O sea, creo, estuvimos ahorita hablando tras bambalinas, Romelia y yo, echándote muchas porras y bueno, la admiración es mucha de lo que has hecho y de lo que has logrado. Y nada, pues ya hablaremos, pero sí, nos encantaría que estuvieras presente en nuestro festival. Hombre, me Y, encantaría. y bueno, pues ya platicaremos más de otras ideas que tenemos. A ustedes, muchísimas gracias por esta conversación. A ustedes, Karina, Ligia y Liz, por sus mensajes, se los agradezco muchísimo. A ustedes tres por todo lo que me dicen, gracias por este espacio. Se me hace tan importante no solo darle el espacio a mujeres, pero también a cada rol dentro de esta industria que el diseño solo es uno. O sea, realmente hay tantos puestos, tantas partes de la máquina tan interesante que se me hace una magia completa como todo colabora y crea un producto que nos tiene a todos hipnotizados y fascinados. Así que gracias a ustedes por todo lo que hacen y por invitarme. Claro que me encantaría ser parte de lo que ustedes que me digan. Y pues estos conversatorios ya me voy a estar metiendo a cada uno, a todos los que a todos los que vengan, porque quiero aprender más de ustedes, de las personas, de los invitados a los que traigan. Así que gracias por todo, de verdad, qué momento tan especial. Gracias a todas. Gracias a ti, gracias Romelia. ¿A Romelia algo más? Vi que abriste el micro. No. Está bien, está bien. Yo dije, cualquier cosa tú, Romelia, tú siempre tienes la palabra. No, solo es lo mismo, agradecerle a Andrea y me parece muy lindo esto último que dice esto que dices, Andrea, de ya voy a seguir los conversatorios, voy a estar aquí, porque justamente Filminist trata de hacer comunidad, ¿no? De que 100%. a partir de reunirnos, pues permanezcamos juntas, podamos crecer y colaborar. Entonces, Claro pues que sigamos sí. sumando. Claro que sí. Felicidades a ustedes por crear la comunidad. O sea, siempre tiene que haber raíz en algún lugar y se ve que la raíz está en Feminist. Entonces eso está padrísimo.
Muchísimas gracias. Ya no digan más cosas porque vamos a llorar todas de la Ah, emoción. Pero gracias, Romelia, gracias, Deyanira, gracias, Andrea, Karina, Liz, Ligia, las personas que van a revisitar esta información después o que están en YouTube. Muchas gracias, como siempre. Y pues a seguir construyendo, a seguir en contacto, a seguir apoyando nuestros proyectos de todas las maneras posibles, visibilizando lo que hacemos. Y pues yo detengo ya la grabación. Denme un segundo.